iniciar este devocional en esta tarde. Y vamos a ir a la segunda carta de Reyes, en el capítulo 24, versículo 8 hacia adelante. Estamos viendo el reinado de una nación de Israel. Algunos reinaron bien, algunos reinaron equivocados. Estamos leyendo esta historia. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que la nación de Israel, hermanos, tenía un rey. Nosotros sabemos que tenía un rey, era el Todopoderoso, era el Dios, el Eterno. Pero ellos, como nosotros, hemos querido imitar las cosas del mundo. Ellos vieron que las demás naciones tenían reyes y dijeron: Señor, danos rey. En las cartas de Samuel, en la primera y la segunda, vemos una nación formada. Empezó con un reinado de Saúl. Vimos un reinado de Saúl equivocado, no conforme a la voluntad de Dios. Luego vimos al rey David, vimos al rey Salomón, y hoy llegamos hasta la segunda carta de Reyes, hermanos, donde vemos que Dios cumple lo que promete, ya sea para bien o para disciplina. Dios siempre habló a esta nación por los profetas mucho tiempo, como nos habla también a nosotros. Dios nos habla vez tras vez, día tras día, cada vez que hay devocionales ocultos en esta iglesia. Dios nos está hablando por medio de su palabra, ya no por profetas, sino por los pastores, líderes y todos los que predicamos su palabra. Ahora, pero Israel, hermano, cometió pecado voluntario, un pecado voluntario que lo llevó a una deportación de su propio país. Y qué ironía, cuando lo deportan a uno es porque después de meter ilegal a otro país, pero vemos al pueblo de Israel sacado de su propio país. Porque, hermano, hemos ido aprendiendo de que la desobediencia siempre trae consecuencias a nuestras vidas, y sobre todo cuando nos rebelamos contra la palabra de Dios. Y vemos este pueblo, hermano, este reinado de estos reyes, que fue totalmente con desacuerdo a la palabra de Dios. Y vimos a Josías tratando de solucionar el problema, y Dios lo apoyó, pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo lo que prometo lo cumplo, y este pueblo no lo voy a disciplinar en tu reinado, pero lo voy a hacer más adelante. Y vamos a estudiar a un joven, hermano, de 18 años, a Joaquín, que solo reinó 3 meses. Este hombre le tocó la dicha de agarrar un reinado. Y cuando alguien lo hacían rey, hermano, era un orgullo, hacían pompa, fiesta. Pero para este rey fue una deshonra, vergüenza ver tomado ese reinado. Le duró 3 meses con 10 días. Porque Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido por medio de los profetas al pueblo de Israel. Porque cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo cumple. Dios nos ha prometido a nosotros para bien la vida eterna. Pero también en Hebreo nos dice que Dios es un Dios que disciplina a sus hijos, al que toma por hijo lo disciplina. Y aquí lo vemos en estos libros de Reyes. Hemos visto reyes disciplinados por la mano poderosa de Dios. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que la palabra de Dios nunca castiga mientras antes no dé advertencia. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos habla, Dios nos dice: no hace esto, no hagas lo otro, y nosotros seguimos de necios, o discúlpeme la expresión, de burros. Lo digo por mí, no sé por usted. Pero vamos a leer en el versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Reinó 3 meses este hombre. Imagine que usted le diga: vas a ser alcalde del pueblo de Chapeltique, y solo tenga el placer de ordenar un poquito, y le digan: ¿sabes qué? Ya no sos rey, o ya no sos alcalde. Pero uno puede decir: 3 meses, este hombre no hizo mucho. Vea el siguiente versículo.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En 3 meses este hombre sacó las uñas, como decimos aquí en el buen centroamericanos. En 3 meses vimos que este hombre ya le había fallado a Dios. ¿Y nosotros en cuánto tiempo le fallamos a Dios, hermano? Día tras día. Y esta es la gracia de Dios. En el tiempo, no olvidemos, hermano, que estaba en el contexto de la ley. Que la ley, hermano, la ley sí se cumplía, la cumplía Dios y castigaba a la gente, o disciplinaba a la gente. Ahora nosotros estamos abrazados en la gracia, y algunas veces Dios tiene mucha gracia para con nosotros y no nos disciplina. O puede ser de otra manera, hermano. Dios puede estar viendo nuestro pecado. Yo no sé su vida, no sé qué pecado usted está pasando. Yo le puedo decir de la mía. Dios está viendo tu pecado día tras día, y usted piensa que Dios se ha olvidado de lo que está hecho o de lo que está haciendo. Y eso le pasó a estos reyes. Ellos dijeron, ¿sabe qué? Dios creo que ya no nos va a castigar o no nos va a disciplinar. Pero en estos capítulos vemos, en los últimos capítulos vemos, hermano, que Dios está cumpliendo la disciplina para Israel. Y no era una disciplina tan fácil, hermano. No era fácil porque imaginen que este joven llega a reina, lo agarra el reinado 3 meses, y vean en el versículo 10, en aquel tiempo subió contra Jerusalén siervo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. En otras palabras, la rodearon. Imaginen ustedes que Chapertique tuviera muralla en todas las orillas, y que vinieran de San Miguel a sitiarnos a nosotros. Solo esto es un ejemplo. Imagínense, usted no podía salir fuera de las murallas porque estaba el enemigo. Estaban sitiados, no tenían a dónde más ir, solo adentro de la ciudad. Adentro de la ciudad. Y este joven, hermano, no tuvo principios de un verdadero israelita, ni tampoco tenía fe en Dios. Igual que nosotros. ¿Qué hace usted cuando está en sus dificultades o en esas pruebas? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque este rey lo que hizo fue algo vergonzoso para el pueblo de Dios. Y lo vamos a ver en el versículo 12 hacia adelante. Pero también es cierto que nosotros estamos rodeados de enemigos, hermano. ¿Sí no es cierto? ¿Cuál es su primer enemigo? ¿O cuál sería nuestro primer enemigo? El yo. Yo. Y ese yo bien orgulloso, ¿no? Y soberbio. Y luego tenemos al mundo, aquel que nos está jalando, el que nos muestra cosas que aparentemente son bonitas, pero al final nos cobran un recibo demasiado alto. Y luego está Satanás. Satanás, hermano, nos pinta las cosas, siempre nos anda rodeando, nos tiene sitiados, nos tiene cercados. Pero aquí es el principio para aprender qué debo de hacer yo cuando me siento sitiado o cuando me siento rodeado por mis enemigos. Yo quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. Vamos al capítulo 5. Quiero que veamos algo, hermano, que veamos algo ahí en Pedro, porque Pedro nos habla de estas cosas. Nos habla de que el enemigo nos rodea y nos acecha, pero también habla Pedro de que debemos de humillarnos en el versículo 6. En el capítulo 5, en el versículo 6 hasta el 8, Él nos quiere mostrar los enemigos que tenemos y qué debemos de hacer para poder pasar esa prueba, para no caer. Porque, hermano, a todos nosotros nos vienen pensamientos o ideas equivocadas a nuestra mente. Ahora el detalle sería, ¿qué debo hacer yo con ese pensamiento? ¿Actúo o lo desecho? Ahora, muchos leen el versículo 7 que dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero vea el 6. El versículo 6 dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primero, antes de echar mi ansiedad o mi problema a Dios, debo de humillarme. Y este es el yo. Y esto es el que nos cuesta, hermano. Y
Y estos reyes en la segunda carta y en la primera carta, es la vanagloria o el orgullo de ellos pudo más que la humillación ante Dios. Este rey joven, Joaquín, él hubiera dicho, ¿sabe qué? Me dieron el reinado, me humillo a Dios para que Dios no me discipline. Pero Pedro dice, humillémonos bajo la mano poderosa de Dios para que cuando sea tiempo Él nos exalte. Dice el 7, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿dónde anda el diablo? Alrededor nuestro. Hermano, y cuando hablamos de humillarnos, estamos hablando, hermano, que yo he fallado a una persona y llego humildemente y le digo, ¿sabe qué? Yo la regué, discúlpame. O lo vamos a decir más fino, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, discúlpame. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermano? Fallamos a Dios y entonces decimos, no, yo no he hecho nada, hermano. Yo no he hecho nada. No creo, yo no me meto con nadie. Entonces, cuando el león anda, hermano, cazando las presas, caza las más débiles. No sé si usted ha visto Discovery Channel. El animalito que se sale de la manada, a ese caza león. Al que está enfermo, al que está más pequeño, al más diminuto, al incapaz de poderse defender, a ese caza león. Ahora yo le pregunto a ustedes, preguntémonos, ¿cómo estoy yo en relación con Dios? ¿O cómo estamos en relación para con Dios? ¿Estoy siendo humilde? ¿O estoy cediendo a mis pensamientos equivocados en la vida? ¿O estoy pensando de que Dios está dormido y que no sabe lo que estamos haciendo? Y esto le pasó al pueblo de Israel, hermano. Y lo estamos viendo en su palabra. Lo estamos viendo. Vimos al papá de este hombre que lo llevaron deportado. Luego Nabucodonosor lo vuelve a dejar en Jerusalén. Y él de inteligente dijo, me voy a defender y le voy a hacer guerra a este hombre. No se humilló. No se humilló, sino que hizo este hombre, hermano, querer atacar a alguien que era mayor que él. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros queremos pelear con Dios. O queremos ser más sabios que Dios. Y no queremos aceptar el error en que estamos. Y hermano, y cuando nosotros decidimos hacer eso, cuando nosotros decidimos dejar de ser infieles o rebeldes a la palabra, entonces vamos a esperar disciplina de Dios. Esta disciplina, hermano, puede ser que nos haga más fuertes, o puede mucho la dejan y se van de la iglesia. Y dicen mucho que yo era buen cristiano, pero estaba en la iglesia. Pero hermano, cuando el diablo anda alrededor de nosotros, pero dice Pedro, sé sobrio. La palabra sobrio significa que usted no debe andar como los borrachos, debe tener ¿cómo se llama? Debe estar un nivel consciente de lo que está haciendo. Pero dice, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros, a quien devorar. Dice el 10, al cual resistí firme en la fe. Ahora, hermano, pero ¿cómo vamos a crecer en fe si no nos congregamos y no leemos la palabra? ¿Cómo usted va a decir, hermano, yo tengo fe y no conoce esta palabra? Ahora una pregunta haría yo esta tarde: ¿cuánto tiempo dedicamos en leer la palabra de Dios en nuestras casas? ¿Cuánto tiempo? Respóndase usted solo. ¿Cuánto tiempo dedicamos en decir, bueno, esta hora la voy a dedicar para leer un libro, y mañana dedico esta otra hora y leo otro libro, y mañana leo otro libro? Pero nosotros no hacemos estas cosas. Y los reyes no hicieron eso. Los reyes abandonaron la ley de Dios. Dijeron, ¿saben qué? Dios no sé, se está olvidando de nosotros. Como dijo el pueblo, los padres allá dijeron, no, Moisés ya no regresó. Creo que Moisés se olvidó de nosotros. Mejor hagamos un becerrito aquí, dijo, y adoremos, le hagamos fiesta. Y me
me llama la atención, hermano, que este rey, volvamos al rey, hermano. Este rey dice que hizo lo malo igual que a sus padres. Y vemos otro principio. Hermano, yo tengo que agarrar el ejemplo bueno de las personas y no lo malo. Porque algunos dicen, fulano hizo tal cosa, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no hacerlo yo? Pero debemos de agarrar el ejemplo bueno de las personas, no lo malo. ¿Sí no es cierto? No, que fulano hizo acá, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? Y muchos lo tienen los jóvenes. Los jóvenes ven que los demás jóvenes andan bailando. Miren, aquellos de qué iglesia bailan y danzan, ¿por qué no danzamos nosotros aquí en esta iglesia? Pero hermano, dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué le pasó? Llegó el enemigo, y cuando este hombre se sintió que el enemigo había rodeado a la ciudad, igual que nosotros cuando vemos que la prueba llega al hogar o a la casa o a nuestra vida, temblamos y lo que hacemos es entregarnos a la prueba. Y nos entregamos, ¿por qué? Porque no estamos en dependencia del Señor, no estamos dependiendo de su palabra, no estamos dependiendo del poder que Dios tiene para podernos defender en cada dificultad nosotros. Y vean que hizo este joven en el 11, hermano. Vino también a Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. O sea, cuando el rey ve que la ciudad estaba rodeada, dice, ahora es tiempo de ir yo. Esta ciudad ya se me entregó. Esta ciudad ya está en mis manos. Lo mismo que nosotros, hermano. El enemigo sabe cuál es su debilidad y la mía y de todos nosotros. Él sabe. Nomás que él anda alrededor, anda rodeándonos, a ver en qué momento usted flaquea para que él lo devore. Lo devore. Pero este joven, hermano, lastimosamente, no sé si era por la edad o tal vez su papá no le instruyó bien en la palabra de Dios. Y aquí viene otro principio para nosotros los padres. Yo en veces peleo con mis hijos en quererlos traer. No quieren venir. Pero yo le digo a mi esposa, ¿sabe qué? Yo los voy a llevar hasta una edad de 18 años. O hasta que ellos vivan conmigo. Ya si de ahí se pierde, ya no es responsabilidad mía. Yo no sé si este padre no le enseñó a este joven. Pero este hombre era cobarde y era un rey. No, era falto de fe. No daba ni principios como un rey. Porque vean en el versículo 12, ¿qué hizo este hombre? Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. Y él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus oficiales. Y prendió el rey de Babilonia y lo ató al 8º año, de su reinado. ¿Qué hizo este hombre? Salió de la ciudad y dijo, ¿sabes qué, rey? Yo creo que este oponente es demasiado grande para mí. Y lo que voy a hacer, mejor voy a entregarme. Hermano, cuando la prueba viene a nuestra vida, es dura, hay pruebas difíciles en la vida. Hay dificultades difíciles en la vida que nosotros lo único que nos queda es depender del Señor y acudir día tras día a Él. Acudir momento a momento. Aunque nosotros veamos todo que está nublado y que no haya ninguna salida, aunque estemos rodeados y que la gente diga, ¿sabes qué? Tú estás arruinado. Hermanos, de la iglesia donde vengo yo, llegó un hombre, curiosamente, que lo bajamos chineado, lo colocamos en la silla de adelante, con un cáncer ya terminal, y el hombre dijo, yo quiero ir a la iglesia porque yo tengo fe que si alguien ora por mí, yo me puedo sanar. Y yo le estoy diciendo que me lo contaron, yo lo viví, yo era diácono, lo cargamos con los hermanos, lo pusimos a dar meses, yo no sé si era hermano, pero este hombre estaba dependiendo, quería conocer a Dios, pero este rey no, hermano, como muchos de nosotros. Nosotros, hermanos, somos rebeldes a la palabra de Dios, sabemos que estamos en pecado y no lo confesamos. Sabemos que nuestro problema es el orgullo y todavía seguimos adelante. Como dije al principio, mire, es fácil conocer cuando una gente es soberbia y cuando una gente es orgullosa. Aquí dice, pónganse en pie, hermano.
la mitad de para y la mitad de queda sentado. No necesita usted saber, conocerlo más a fondo a la persona. Con una pequeña acción que haga, uno sabe que está lleno de soberbia y de orgullo. Uno lo sabe. Y estos reyes de tanto dinero que han hecho, de tanto oro que tenían, se pusieron hinchados y pensaban que eran, así como dice un dicho popular, se creían la mamá de los pollitos. Pues. Pero hermano, contando la historia de Canadá, sacamos a este hombre, lo sentamos y no más cree que pasó al final. Ese hombre salió caminando solo. Y yo llego a la casa, le digo a mi esposa, fíjate que bajamos un hombre y lo sentamos porque no, y ese hombre lloraba cuando lo tocábamos. No me dé muy fuerte, no me dé muy fuerte porque me duele. Yo no sé qué hombre tenía, pero según dice la hija, era argentino este hombre, tenía cáncer. Y yo siempre, curiosamente, hermano, llegué donde la hija, le dije como al mes, mira qué pasó con tu papá. Y está en la casa tranquilo, sano. ¿Tu papá está sano? Sí. Ese es el poder de Dios, hermano. Pero el problema es que nosotros, hermano, no vivimos una vida de dependencia de Dios. Y por eso somos rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios. A la palabra del Señor. No a los demás, hermano. Yo he aprendido aquí en esta iglesia que yo no debo de esconderme de nadie o no debo de aparentar algo con las demás personas porque Dios me conoce. Dios me conoce. Y Dios conocía el corazón de este rey, que si lo dejaba reinar, hermano, si ya en 3 meses ya ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, imagínense unos 10, 8 años. Pero también vemos aquí que Dios estaba cumpliendo lo que le prometió por medio de los profetas. Sigamos leyendo en el versículo 12 dice que al 8º año, significa, hermano, que el primer año de Nabucodonosor, cuando él fue rey por primera vez, sitió a Jerusalén y se llevó a Joacim, al papá. Y luego a los 8 años regresa, sitea la ciudad y se lleva ¿a quién? Al hijo. Y mire, hermano, yo no sé usted qué haría si viera que estaban apresando a su mamá. Yo no sé, pero yo sería carnal ahí viendo que alguien está haciendo daño a mi mamá. Hermano, cuando a usted lo apresaban en el tiempo de antes, ¿sabe qué lo ponían? Lo ataban y ponían a andar al carro del rey para humillarlo. Y allí iba su mamá, las mujeres. ¿Cree que no era tremendo, hermano? Y este hombre por desobediencia a Dios, le sucedieron todas esas cosas. Miren, dice en el 13, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón el rey de Israel en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Hermano, ¿y a qué se lo había dicho el Señor? A Isaías. Quiero que vayamos a Isaías en el capítulo 20, versículo 17. Dios le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que recogieron tus padres se les va a ser quitado. Todo. Y si alguien lo encuentra, me lo lee. Isaías en el capítulo 20, versículo 17. Perdón, hermano, perdón. 39:6. Sin duda vendrá el día en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice el Señor. Amén. Entonces el Señor, hermano, les había prometido a los israelitas que los iba a sitiar. Hermano, yo cuando venía deportado la primera vez, en el año 2000, me dijo, estamos a deportar, y yo digo, está bien, pero me iban a deportar para Honduras, para mi país. Pero imagina esto, los deportan de su propio país. Imagínese usted que agarre que el hermano ve los policías y le sabe que estamos a mandar para China. Bueno, ¿y por qué? Si soy salvadoreño. Son un ejemplo. Te sacan de tu propia casa y te
país que ni siquiera diferentes culturas. Y ya el hermano pastor ya ha dicho que ya han llevado a Daniel y a sus amigos en la primera, cuando lo sitiaron a Jacín. Pero aquí, hermanos, yo me ponía a pensar cuando leí esto, yo no sé qué hubiera pasado si miro que alguien esté arrastrando a mi mujer y a mi mamá. Debe ser una prueba difícil, hermano. El rey podía tener dos opciones aquí: depender de Dios y hacer la guerra como le ha hecho el rey David, el rey Salomón por fe, y que Dios le ha dado la victoria, o pelear y morir en el intento. Pero ¿qué hizo este hombre? ¡Qué cobardía de hombre! Se agarró, abran las puertas, voy a entregarme. Él dijo: si me entrego, me deja aquí como rey y no pasa nada y sigo la vida normal. Pero hermano, se equivocó este joven del principio y lastimosamente estaba pagando las consecuencias de todos los reyes antepasados. La consecuencia hasta de, ¿cómo se llama?, de aquella mujer bruja que vimos. Hasta esa consecuencia estaba pagando este hombre en ese momento. Isabela. De acá, de todos los reyes, estaba pagando la consecuencia este jovencito. Pero hermano, él hubiera peleado. Yo me imagino, tenía soldados. Hubiera peleado o hubiera dependido de Dios. Por eso yo decía al principio, hermano, cuando está la dificultad en nuestra vida, cuando los problemas vienen a nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Fíjese que, curiosamente, todavía en la iglesia no le hablan a alguien y dice: yo no quiero ir a la iglesia porque fulano me dijo tal cosa. ¿Qué prueba es esa, no? Solo porque no me saludaron. Imagínense esa gran prueba. O algunos les ha pasado como Ananías y Zafira, que empezaron bien y terminaron mal. Vamos a Hechos, hermanos, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos empezaron bien, empezaron sirviéndole bien al Señor, como muchos de nosotros, hermanos, le empezamos a servir bien al Señor, pero al final dejamos que Satanás mire nuestro corazón y dejamos botados los ministerios de Dios y no le servimos correctamente. Fíjate que Ananías y Zafira vio que un hermano entregado, vendió una heredad y se lo da a la iglesia. Y ellos dijeron: nosotros podemos también. Pero aquí hay un problema. En el capítulo 5 de Hechos, versículo 3 hacia adelante. Si alguien me lo lee, por favor. Si alguien me encontró, lo puede leer. 5:3. Amén. De hecho. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que limpiases al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la verdad? Ahí. 4. Reteniéndola, no se te quedará a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos, hermano, Israel comenzó bien al principio. Muchos reyes comenzaron bien, pero terminaron mal. Muchas veces nosotros comprometemos el privilegio como Ananías y Zafira. Dejamos que el enemigo llene nuestro corazón de cuestiones. Y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Y qué le dijo Pedro, hermano? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de cosas malas? Porque muchos de nosotros vemos que hay hermanitos, hermanos, que dan las cosas voluntariamente y lo hacen con amor. Y muchos de nosotros queremos ser igual que ellos. Y tal vez somos bien un poco codos. En este contexto, alguien le ha dado una propiedad y le ha dado a los apóstoles. Pero ese hombre la dio con amor. Pero viene Ananías y dice: démosla a nosotros también, porque no vieja. Dejamos la vieja y le damos. Pero después que a lo mejor, mejor compremos un cadete y le damos la mitad a los hermanos. O le compramos otra casita, le damos la mitad. Estaban siendo rebeldes con la palabra de Dios. Y nadie, y le dice Pedro: ¿sabe qué? Nadie los obligó. Nadie te obligó. Porque todo lo que hacemos para aquí, la obra del Señor, hermano, es voluntario.
Es voluntad. El hermano pastor dice, ¿sabe qué? Va a servir en tal área. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Si no hay voluntad, pero que si lo hace enojado, como Ananías y Zafira, va a tener un problema. ¿Y qué le pasó a Ananías y a Zafira? El Señor los mató. Entonces, aún en el tiempo de la iglesia, hay gracia, pero también hay disciplina, hermanos. Hay disciplina. No es que vamos a vivir la vida como nosotros queramos. No es que vamos a vivir una vida como, o sentir a la iglesia como nosotros pensemos que es así. Y hay otro problema también. El detalle es que vamos a dar cuenta todo de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Sea bueno, sea malo. Sea bueno, sea malo. Volvamos a raíz entonces, hermano. Entonces estamos viendo que este rey se entrega, hermano, y viene este rey. Dicen que este rey, hermano, de Babilonia, fue uno de los reyes que hizo las ciudades más bellas. Que Babilonia era una ciudad que tenía oro hasta en el baño del rey. Entonces este hombre sitiaba las ciudades y agarraba todo este oro para llevar y construir en su ciudad. Y le quitó todo. Y me llama la atención que por lo menos si no hubiéramos estado ahí, creo que nos hubiéramos quedado. Porque como nosotros no sabemos hacer nada y no tenemos visto. Vean lo que pasa en el siguiente versículo. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos, guerreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Nos hubiéramos librado a nosotros, ¿sí o no, hermano? Nos hubiéramos quedado. Nos hubiéramos quedado porque no teníamos visto y tal vez no éramos inteligentes. El rey llegaba, hermano, y agarraba gente. Los guerreros, ¿para qué los ocupaban? Para seguir construyendo su ciudad. Imagine usted, hermano, que usted es libre en este país y que se vaya a un país donde sea esclavo. Que sea esclavo, que haga ya no su voluntad, sino la voluntad de la otra persona. Vemos en Daniel que aprendieron las lenguas de ellos, aprendieron sus costumbres y tenían que comer lo que ellos comían. Y no era que lo tenían que hacer, era voluntario, era a la fuerza, no era voluntario. Y vemos que solo Daniel y sus 3 amigos estaban confiando en Dios, que no comieron de lo que este rey le daba. Pero ahí todo el mundo se sometió al rey. Se sometió. ¿A dónde quedó toda aquella vanagloria que tenía Jerusalén, hermano? Todo aquel orgullo. Muchas veces nosotros llegamos a tener algo y nos volvemos soberbios, orgullosos, y tal vez con un carrito. Llegó en el taller pana, pero ahí estamos orgullosos, ¿sí no es cierto? Por eso hay que ser humilde. Pedro dice, hay que ser humilde para que se sometan bajo la mano poderosa de Dios. Y yo le aseguro, hermano, que si esta iglesia, si nosotros pudiéramos ser como iglesia, humildad, ser humilde y depender de Dios, no, que Dios hiciera maravillas en nosotros. Yo no sé, pero cuando recién vine yo aquí, decían que aquí ven hermanos que no se hablaban, aquí en la iglesia, y eso se llama orgullo. Y el orgullo, hermano, y la soberbia trae disciplina para el Señor. No nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Veamos el 15. Dice, asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, y las mujeres de sus oficiales, las mujeres del rey y sus oficiales, y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Hermano, hay un ejemplo en Jueces, cuando llevaron cautivo a Sansón. ¿Sabe qué hicieron con Sansón los filisteos? Lo agarraban como instrumentos de juego. Yo no sé, hermano, como yo al principio, pega a mi esposa, a mis hijos, a todo el mundo que me lo estén maltratando. Solo por mi orgullo y por dejar al Señor. La historia cuenta que a este Sansón le sacaron los ojos enfrente del público y le daban el trabajo más duro, más fuerte, más tremendo. Imagina qué lo harían con este rey.
El siguiente rey que vamos a ver, a este rey dice que le pusieron una jaula en el mero sol. Estos hombres eran crueles, hermano. Hoy vemos maldades, pero esta gente era mala también. Esta gente era mala. Los agarraban, les ponían cadena. Vaya, arrastren el coche del rey porque el rey quiere humillarnos. Sáquenle los ojos, córtenle las manos. Pónganos a lavar letrinas. Y por gracia nosotros, hermanos, Dios nos tiene todavía completos, ¿sí no es cierto? Por gracia. Porque todavía nosotros somos pobres Dios. Bueno, yo lo digo por mí, yo no me conozco su vida, hermano. Yo no le conozco a Dios, Dios me conozco a mí. Yo me conozco a sí mismo y todavía hay soberbia. Sé que hay cosas que debo de cambiar y sigo de rebelde con Dios. Sé que hay cosas que hay que cambiar y sigo allí neciando con Dios, como queriendo pelear con Dios. Lo que se ha aprendido es esto, hermano, y se lo va a dar a usted. Yo, aunque soy rebelde, siempre lo confieso cada momento y trato de alejarme. No trato de estancarme ahí. Trato de moverme donde estoy. Si yo siento que tengo dificultades, hay cosas que yo no me gusta hacer, es enojarme con alguien porque me da una vergüenza ir a pedir disculpas o decir que la regué. Me da vergüenza. Pero como creyentes tenemos que hacerlo. Y yo lo he hecho algunas veces. No siempre, pero lo he hecho. Y ahí se siente, hermano, que uno va, que traga hueso. Traga hueso. Pero hay gente que dice, no, yo no me equivoco, hermano. Aquel tuvo la culpa. Y no reconocemos nuestros pecados. Y estos reyes no reconocieron su falta para Dios. Adoraron el cielo, adoraron muchas cosas, adoraron a Baal, adoraron a un dios de cera, adoraron, bueno, que a sí mismos se adoraban y no reconocieron. Y los profetas diciendo, mira, a este rey Joaquín, a este rey Josías, Jeremías, no, que si a Jeremías lo metían cada rato preso por andar diciendo la verdad. ¿Usted cree que decir la verdad le gusta a la gente? ¿Le va a aplaudir la gente? No, hermano, va a caer mal. Igual que la hermana que le digo, hermana, mira, culpa. Gracias a Dios que no me pegó de mal. Pero hermano, aprendemos principios. Si dejamos al Señor o su palabra, o la dejamos, hermanos, de un lado, nuestra consecuencia, el Señor va a ser tremenda. ¿Por qué no confesar? ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué no dejar mejor decir, Señor, me equivoqué, cámbiame tú? Señor, sé que estoy durmiendo en un sueño espiritual, siento de que no tengo deseos de congregarme. Señor, siento que el problema no son los hermanos, sino yo, hermano, que no estoy queriendo servirte como yo quiero. Como tú quieres que lo haga, si no lo estoy haciendo como yo pienso que sea verdad. Y muchas veces eso es lo que nos falta, ¿no? Autoexaminarnos. Pero nosotros lo que hacemos es ver al lado. Ver al lado. No lo vamos a hacer como los predicadores, mira al lado, dígale. Pero no, hermano, lo hacemos nosotros así. Veamos entonces el versículo 16. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y los herreros, que fueron 1,000, y todos los valientes para hacer guerra, los llevó cautivo a Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar a Joaquín, Mananías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Este Sedequías, hermano, es el que sí le hizo la guerra ¿cómo se llama? Le hizo la guerra al pobre Jeremías. Y lo vamos a ver más adelante. Hermano, lo llevó de una manera tan bajo que lo metió hasta a una cosa donde había puro incremento. Lo humilló tanto. También a nosotros, el diablo tiene cautivo a la humanidad, hermano, y muchas veces a la gente religiosa. Y quiero que vayamos a la segunda carta de Timoteo para ver que el enemigo tiene cautivo. Y en veces, hermano, nosotros salimos a evangelizar y vemos que la gente no responde, pero es que la gente, hermano, está siendo enseguecida o está siendo cautiva por el enemigo para que la luz del Señor no le resplandezca, o la luz del Evangelio.
Y dice en la segunda carta de Timoteo, versículo 26, este es el 25, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen por siquiera Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Hermanos, vemos que en la humanidad también hoy día el evangelio está siendo predicado en ambos lugares. Hoy día se ha predicado el evangelio en la radio, en celulares, por la televisión, por internet, por YouTube, por todas partes. Pero uno dice, ¿por qué la gente no responde? ¿Por qué? Porque están siendo cautivos, son esclavos de Satanás, son esclavos. Pero, ¿cuál sería nuestra tarea, hermano? Nuestra tarea como iglesia es llevar la palabra del evangelio para que el Señor, hermano, el Espíritu Santo pueda hacer efecto en la vida de esas personas. Nosotros estamos saliendo a evangelizar con los hermanos y muchos responden a la palabra y otros se niegan. Pero la Biblia lo dice que es para que escapen del lazo del diablo. Hermano, el diablo tiene cautivo a las personas. Y Efesios en el capítulo 2, versículo dice que están muertos espirituales y nosotros somos la luz del mundo para llevar la luz de Cristo, que puedan ser libertados estas personas para que puedan, hermano, venir al evangelio y ser salvos. En este pueblo de Chapeltique se necesita gente que salga a evangelizar. La mayoría de iglesias no sale. La única iglesia que miramos salir es la iglesia bautista, y por allá en largo miramos a los testigos de Jehová. Pero nosotros como iglesia necesitamos sacar a esta gente con el mensaje del evangelio para que sean libertados de ese cautiverio del enemigo. Ahora, pero no lo podemos hacer mientras no nos comprometamos con Dios, mientras no nos comprometamos con el Señor para servirle como se debe, para que estas personas, hermanos, puedan venir al evangelio. Bueno, los hermanos tienen un programa por internet que mucha gente que están haciendo de bendición para mucha gente en internet por medio del evangelio. Pero se necesitan personas, hombres dispuestos y mujeres que lleven ese mensaje de salvación para que esta gente deje de ser presos de Satanás. Y dice Juan 3:16, hermano, por lo que nos miran en internet, para que si alguien quiere ser libre y ser libre de los lazos de Satanás y ser salvo, lo único que debe hacer es confiar en el Hijo de Dios. Porque Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios, hermanos, tiene las puertas abiertas para aquellas personas que quieran venir a Él y quieran ser salvos. Y Pablo dijo, pero ¿cómo conocerán a aquel si no hay quienes prediquen? Hermano, en el pueblo de Chapeltique hay una iglesia, Dios somos nosotros. Nosotros vamos a dar ese mensaje. Y dice Pablo también, preciosos son los pies de aquellos que llevan la paz del evangelio a aquellas personas necesitadas. Preciosos, hermano. Hoy es tiempo de comenzar. Hoy es tiempo, hermano, de comenzar a predicar el evangelio para que la gente no sea libertada. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La Biblia es bien clara, hermano. Si usted cree, dice que no es condenado. En otras versiones dice no va a ser juiciado o enjuiciado. Pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si alguien nos mira en internet, o yo le decía a una familia este lunes, porque ellos dicen que son muy pecadores y que no pueden venir al Señor por muy pecadores. Le digo, todos somos pecadores, aún nosotros que andamos predicando somos pecadores, con la única diferencia que somos pecadores perdonados por la sangre del Cordero de Dios. Y les digo yo, Dios vino por todos y Dios nos ama a todos.
No importa, hermano, Dios vino, mire, vino por los borrachos, por los drogadictos, por los negros, por los gringos, por los amarillos que son los chinos, por los hindúes. Vino por todo. Solo lo único que debe hacer es depositar su fe en Cristo como su Salvador. Y cuando lo haga, dice la Biblia, no será condenado, mas tenga vida eterna. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hay dos caminos, hay dos cosas que hacer. Nos rehusamos o creemos en Cristo. Y si creemos en Cristo tenemos vida eterna, y la vida eterna dura para siempre. Entonces, hermanos, esta tarde hemos aprendido que nos podemos equivocar, podemos estar lejos de Dios, pero también Dios tiene una puerta abierta, que es la confesión. Yo dije al principio, no sé cómo, yo no conozco tu vida, ni me interesa conocerla, el que le interesa es al Señor. Si usted está fallando al Señor en cualquier pecado, sea orgullo, vanagloria, robo, adulterio, fornicaciones, cualquier pecado, Dios tiene la puerta abierta, pero si lo confesamos, para que no llegue la disciplina a nuestra vida, como estos reyes, como el pueblo de Israel. Vimos que a Samaria norte los sitiaron los asirios. Vemos hoy día a Judá sitiando a los babilonios. Andaban alrededor. Ahora, yo no sé cuál es tu tentación o cuál es tu debilidad. Yo conozco las mías y perfectamente. Usted debe de conocer a sí mismo también. Usted la debe de conocer a sí mismo. Y si se conoce a sí mismo, dijo Pablo, pues usted sabe si está en la fe. Y estar en la fe significa si anda en comunión con Dios o no nada con Dios. También Juan dice, separado de mí, nada podés hacer. Entonces hemos aprendido que estos reyes fueron disciplinados y Dios les ha advertido. Y Dios nos advierte. Presta, hermano, que nosotros hemos de confesar nuestro pecado. Y no solo confesarlo, sino pedirle que nos dé el poder y la fortaleza de abandonar ese pecado que estamos haciendo, porque solo no lo podemos hacer. Yo no sé si tienes dificultades en tu casa o estás enfermo, pero el Señor puede solucionar tu problema. El Señor no puede hacer. El Señor disciplinó a esta gente por desobediencia. Ahora tenemos dos opciones nosotros. ¿Vivimos en comunión o vivimos en desobediencia? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiero hacer yo en esta tarde? Buenas manos, yo le tengo este mensaje. Nos despiden palabras de buenas manos, pastor.